Vivo. A mí no me sale. Sí, ahora sí que. Hace un momento. El- Busquemos la base bíblica de este mensaje del día de hoy, domingo, en Primera de Corintios 2, del 2 al 5. El título del mensaje lo hemos titulado "No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado". Este es parte de la serie de verdades eternas. Es un mensaje que es parte de la serie de verdades eternas que los cristianos pasamos por alto. La base bíblica está en 1 de Corintios 2, del 2 al 5. Dice así la base bíblica. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Amén, mis hermanos. Leamos de nuevo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Esto le dice Pablo a los Corintios. Nada excepto Cristo y este crucificado. Este es el gran lema de Pablo. Nada excepto Cristo y este crucificado. Recordemos algo, mis hermanos. El Señor Jesucristo, cuando se le aparece al apóstol Pablo en el camino de Damasco, le da una misión clara. Le da una misión clara. Abrir los ojos al pueblo y a los gentiles para que se conviertan a la luz se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, mediante la predicación de lo anunciado por los profetas, de que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para recibir en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo, le dice a Pablo, mira Pablo, tu misión es clara, abrir los ojos al pueblo y a los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, mediante la predicación de lo que anunciaron los profetas, de que yo iba a padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para recibir en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la misión que le da a Pablo. Pero leámosla en el libro de Hechos. Pablo, en su defensa frente al rey Agripa, relata su conversión diciendo: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, alguien me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto
y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe lo que es en mí, perdón de pecados y herencia ante los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que iban a suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar al pueblo, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Este es el relato de la conversión de Pablo, que le hace Pablo al rey Agripa en su defensa. Pero vean, mis hermanos, vean, mis hijos, mis amigos, a partir de este encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo, Pablo comenzó a predicar lo dicho por los profetas, que Cristo había de padecer y ser primero en la resurrección de los muertos. El mensaje de Pablo estaba centrado en el propósito de la muerte y resurrección del Señor Jesús, declarando que Cristo murió por nuestros pecados y que si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Este es el mensaje de Pablo. Pero daremos 3 ejemplos, mis hermanos, del contenido, de lo básico del mensaje de Pablo, del contenido de los mensajes evangelísticos de Pablo, primero a los hermanos de Corinto. Luego vamos a ver el mensaje que Pablo le dio a los israelitas que vivían en Antioquía. Y finalmente vamos a ver el mensaje que le dio a los atenienses, y lo vamos a leer para entender esto. En el mensaje a los hermanos de Corinto, Pablo les recuerda lo que antes les había predicado y les escribe de esta manera. Esto está en 1 Corintios 15, 3:10. Dice así lo que escribe Pablo en 1 Corintios 15, 3:10. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Termina diciendo, o sea, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Este es el mensaje que le da Pablo a los hermanos de Corinto.
Pero veamos el mensaje que le da a los israelitas que vivían en Antioquía. Pablo les declara que Dios levantó de los muertos al Señor Jesús y que por medio de él os anuncia perdón de pecados y que es justificado todo aquel que en él cree. Este es el mensaje a los israelitas que vivían en Antioquía. Pero leámoslo, esto está en el libro de Hechos, en el capítulo 13, del 13 al 39. Dice, es delicia la escritura. Ojalá que ustedes estén gozándose oyendo la escritura. Dice así en Hechos: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, dijo: varones israelitas, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron para condenarle. Y sin hallar causa alguna digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos, para que nunca más volver corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Sabed pues esto, varones, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Este es todo lo que Pablo le dice a estos israelitas de Antioquía. Y si se dan cuenta, vuelve a citar que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue muerto por nuestros pecados y que resucitó para nuestra salvación. Pero leamos finalmente el mensaje a los atenienses. A los atenienses, que les declara que Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el Dios quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y vuelve a señalar aquí otra vez Pablo a los atenienses, que no sabían que aquel varón que designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero leamos en Hechos, esto está en Hechos también. Entonces Pablo, puesto en pie en el capítulo 17, en Hechos, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis.
pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si se necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Ya no quisieron oír cuando ya habló de la resurrección de los muertos. Estos son los tres mensajes que están en las Escrituras, en Hechos y en Corintio, de lo cual habla el apóstol Pablo. Pero revisando sus epístolas, Romanos, Efesios, Gálatas, Colosenses, varias de sus epístolas, vemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo estaba centrado en la muerte y resurrección del Señor Jesús. ¿Para qué es esto? Para perdón de los pecados y dar vida eterna a aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. El mensaje del Evangelio de Pablo, repito, y esto está en todas las epístolas, estaba centrado en la muerte y resurrección del Señor Jesús para el perdón de los pecados y dar vida eterna a aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Pero leamos algo de Pablo, de esta escritura en las epístolas. Os hago saber, declaró Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, quien le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y seremos salvos por su vida. Sigue diciendo Pablo en estas epístolas. Él afirmaba que Dios, el Padre, al que no conoció pecado, esto es a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia en Él, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vosotros estáis completos en Él, dice Pablo, pues Él es la cabeza de todo principado y potestad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Finalmente, el apóstol Pablo declara en varias de sus epístolas que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, dice Pablo, el mismo que resucitó a Jesucristo Jesús entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Dios, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es toda parte de la enseñanza de Pablo en varias de sus epístolas, lo principal. ¿Cómo reaccionan los teólogos frente a esto? Frente a este evangelio del Cristo crucificado. El evangelio que declara, que habla sobre la vida y se centra en la obra del Señor Jesucristo. El renombrado pastor inglés Charles Spurgeon, en un sermón, Sin Cristo Nada, ese es el título de su sermón, afirma que un sermón sin Cristo como principio, medio y el fin es un error de concepción y un crimen de ejecución. Afirma este pastor Spurgeon, famoso, renombrado, que un sermón sin Cristo como principio, medio y el fin es un error de concepción y un crimen de ejecución. Sigue diciendo Spurgeon, por grandioso que sea el lenguaje, no será más que mucho ruido y pocas nueces si Cristo no está ahí. No me refiero meramente a su ejemplo y a los preceptos éticos de su enseñanza, sino a su sangre expiatoria, su maravillosa satisfacción por el pecado humano y la gran doctrina de creer y vivir. Esto es lo que dice Spurgeon. Vean lo que dice. Eso es increíble. Dice, por grandioso que sea un mensaje, que sea el lenguaje de un sermón, no será más que mucho ruido y pocas nueces si Cristo no está ahí. Hay otro pastor, un pastor norteamericano, William Bacon Stevens. Él murió en 1887. Él tituló su sermón Cristo y este crucificado. Él afirma que el apóstol Pablo en su mensaje a los Corintios no predicó a Cristo como el profeta más grande de los mayores videntes del mundo, ni predicó a Cristo como el sacerdote más alto que el sumo pontífice de la tierra, ni predicó a Cristo como el rey sentado en un trono de dominio universal, que todo eso lo es, pero eso no lo predicó, sino predicó a Cristo muriendo, a Cristo en la cruz, rechazado por los judíos, despreciado por los griegos, crucificado por los romanos, diciendo que si creían en este Jesús crucificado y lo recibían como su Señor y Salvador, serían salvos y no serían castigados con la ira eterna de Dios. Ese es el mensaje. Pero hay más pastores que hablan sobre esto. Hay un pastor estadounidense, él está vivo, Jonathan Landry Cruz. Él tiene 2 artículos, lecciones, dice, perdurables sobre predicar a partir de los sermones de Pablo, y otro artículo, la locura de predicar. Él afirma que lo más fundamental de la predicación de Pablo es que se centraba en la persona y obra de Cristo.
no se trataba simplemente de que hablara de Cristo o hiciera referencia pasajera a Él. Este pastor dice que el objetivo de la verdadera predicación es asegurar que la audiencia se vaya habiendo escuchado a Jesús. No bromas, dice, no consejos de autoayuda, sino a Jesús, y no solo acerca de Jesús, sino a Jesús mismo. Finalmente, este pastor Landry, Jonathan Landry, declara que la verdadera predicación no presenta al predicador, sino presenta a Cristo. A Cristo quien lo envía. Si la predicación, dice este pastor, se centrara en la habilidad, las capacidades y el encanto del predicador, la cruz quedaría vacía de su poder. Cuando la predicación, sigue diciendo este pastor, se centra en chistes entretenidos, ilustraciones pintorescas, historias reconfortantes o consejos de ayudas, ya no se ve a Cristo. La predicación verdadera, finaliza este pastor, demuestra que Jesús es el Cristo, el Mesías, el sí y el amén. La predicación verdadera, termina diciendo este pastor, demuestra que Jesús es el Cristo, el Mesías, el sí y el amén. Finalmente quiero citar a un teólogo cristiano que también vive. Él se llama Chanel Rosenthal. Él escribe un artículo, La historia de nosotros. Él dice, Pablo no pensaba en el Evangelio como una herramienta espiritual para levantarnos cuando la vida nos deprime. No, el mensaje es Cristo vino, murió y resucitó y nos va a llevar al cielo. Ese es el mensaje. Pablo no pensaba en el Evangelio como una herramienta espiritual para levantarnos cuando la vida nos deprime. No nos dio consejos ni instrucciones para profundizar nuestra relación con lo divino, ni nos sugirió que siguiéramos nuestros corazones a donde quiera nos lleve. No, lo más importante es que Jesús murió por nuestros pecados, que murió y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El problema es, dice este teólogo, es que en nuestros días muchas personas, tanto dentro como fuera de los muros de la iglesia, han llegado a preferir evangelios que se centren en nosotros mismos. En chistes, tan llenas las iglesias. Casi, yo creo que el 95% de las iglesias es de esto, que han llegado, se centran en nosotros mismos. Dice, muchas iglesias, en lugar de centrarse en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, tal como lo testifica una multitud de testigos confiables, y está escrito de antemano en las Escrituras, han optado por proclamar un evangelio completamente diferente. Este evangelio nuevo, dice, es un evangelio nuevo. Pablo le llama, sea anatema el que predica otro evangelio. Este evangelio nuevo, dice este teólogo, y mejorado es la historia de nosotros, el cual se percibe como más creíble y efectiva que la historia de Jesús. Cuando yo cuento una historia personal, sí, probablemente sí le sucedió, pero cuando cuento a Cristo, no, probablemente no fue así. De forma que nos predicamos a Jesús, no predicamos a Jesús, sino a nosotros mismos. Porque a diferencia, dice este teólogo, de la historia de Jesús, no puede ser refutada cuando hablamos de nosotros mismos. Miren, mis hermanos, este es el mensaje final. ¿Qué hemos aprendido de esto? Que el mensaje central de Pablo era sobre Jesucristo y este crucificado. Pablo le declara que Dios lo levantó de los muertos al Señor Jesús y que por medio de él se anuncia perdón de pecados y que es justificado todo aquel que en él cree. Entonces, resumen, Pablo declara que Dios levantó de los muertos al Señor Jesús y que por medio de él se anuncia perdón de pecados y que es justificado todo aquel que en él cree. Y además Pablo afirma que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros,
el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también nos dará vida a nuestros cuerpos mortales. En tal sentido, mis hermanos, nos damos cuenta que el mensaje del Evangelio de Pablo no se centra en sus visiones y revelaciones. Es importante entender esto. No se centra el mensaje de Pablo en sus visiones y revelaciones. Recordemos que Pablo fue llevado al tercer cielo. Y lo dice de paso, al paraíso. Dice Pablo, donde oyó palabras inefables, que no les ha dado al hombre expresar. Se recuerda que el propio Señor Jesucristo se le aparece a Pablo en el camino de Damasco, donde repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y que cayendo a tierra oyó la voz de Jesucristo, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no se centró en eso el mensaje. El mensaje de Pablo, mis hermanos, el mensaje del Evangelio de Pablo no se fundamenta en los milagros y sanidades que Dios le permitió hacer a Pablo. Si recordamos, él resucitó en Troas a un joven llamado Eutico, quien había sido levantado muerto al caer de un tercer piso. O como otro milagro que hizo Pablo fue hacer andar al hombre cojo en Listra, que jamás había andado. Pero Pablo nunca se glorió de eso, no predicó sobre eso. Eso es una referencia marginal. El mensaje de Pablo tampoco se fundamenta en sus experiencias de su trabajo misionero, donde ciertamente sufrió tribulaciones, como como él mismo cuenta, pero también Dios le permitió que naciera en él un gran amor por los hermanos, pero en eso no se fundamenta el mensaje del Evangelio de Pablo. Se fundamenta en que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. ¿Sigue funcionando? Sí, sí. ¿Eh? Termino diciendo, las visiones y revelaciones que Dios le regaló a Pablo, los milagros que Dios le permitió realizar a Pablo, sus muchas experiencias personales vividas en su ministerio, Dios la utilizó, vean hermanos, para que Pablo se conociese a sí mismo y dependiese, y al conocerse a sí mismo, entonces dependiese totalmente de la misericordia de Dios para su salvación mediante Jesucristo. Veamos por favor las visiones y revelaciones que Dios le regaló a Pablo, los milagros que Dios le permitió realizar, sus experiencias, sus tribulaciones, su amor por los hermanos vividas en su ministerio. Todo esto Dios la utilizó para que Pablo se conociese a sí mismo y que entonces dependiese totalmente de la misericordia de Dios para su salvación mediante Jesucristo. Por eso es que Pablo confiesa que en él no mora el bien. Que fue al tercer cielo, dice: en mí no mora el bien, sino al contrario, el mal está en mí. En Romanos 7, del 18 al 21, Pablo escribe: yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ese es Pablo. Y al entender Pablo y experimentar que el mal estaba en él, exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego expresa: gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En otra versión leemos: soy un pobre desgraciado, dice él. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ese es Pablo, al que se le apareció el Señor Jesús, al que fue al tercer cielo, al que hizo milagros y al que predicó el Evangelio. ¿Quién me librará
de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en el Señor, en Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, en Cristo y este crucificado hay perdón de pecados y herencia para los santificados. Este es el final del mensaje. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Qué aprendemos, mis hermanos? ¿Qué aprendemos? Que Cristo murió y resucitó para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el mensaje. Y un pastor dice que todos los mensajes en las iglesias deben de ser cada domingo sobre este tema. Que no, ese es el mensaje, no hay otro. Repito, este pastor dice, miren, no nos perdamos, el mensaje de nosotros los pastores debe ser ese, Cristo y este crucificado. Todos los domingos, todos los días. Pero nosotros queremos oír otro tipo de mensaje. No hay otro mensaje. ¿Para qué? ¿Para qué murió y resucitó? Para perdón de pecados. Pero murió para perdón de pecados y resucitó para tener herencia entre los santificados. A Dios, gloria a Dios por eso. Este es un primer mensaje sobre nada excepto Cristo y este crucificado. Pero Dios primero, seguiremos la otra semana. Amén y amén.